Nos acabábamos de mudar de casa. Era bastante fea, eso sí, muy amplia. Sobre todo recuerdo el pasillo que era larguísimo y cruzaba toda la vivienda. La mudanza fue agotadora y no tuvimos ayudantes, así que en la noche, cuando dormiría en un colchón en el suelo, caería como una roca y me dormiría profundamente en mi habitación junto a mi hermano pequeño. Y así fue. Me acosté, no recuerdo en qué momento me dormí, pero sí seguro de que no tardé nada. De repente, abrí los ojos de forma repentina. Algo bastante extraño, pero aún era de noche. No era hora de despertarme. Me senté en la cama y me dispuse a observar la habitación. Hasta ahí todo normal, hasta que me di cuenta de que no me controlaba. Era una sensación muy extraña, porque observaba todo, pero no podía moverme. Me asusté un poco, hasta que me dije, seguro esto es un sueño o algo así, para tranquilizarme. Después de eso, no recuerdo más sobre esa noche. Al día siguiente me desperté extremadamente cansado y con mucho dolor de cabeza. Tenía incluso unos moretones en el abdomen. Era muy extraño. Nunca me había sucedido algo igual, pero pensé que me había lastimado durante la mudanza. Me fui al baño y de reojo vi que mi hermana estaba en el pasillo, justo al final donde estaba la puerta de mi habitación. La saludé, pero no respondió. Pensé que no estaba de buen humor. Me senté en el sofá que estaba en ese momento cerca de la cocina y me puse a ver Facebook en el celular. En ese instante escuché pasos que iban hacia la cocina. Supuse que era mi hermana, ya que mis padres habían salido temprano. Volví a saludarla y nuevamente no contestó. Me giré hacia la cocina para ver si estaba allí y efectivamente lo estaba, así que me volteé, haciéndome el orgulloso. Pero en mi mente quedó una imagen muy extraña. No era mi hermana, era un ser oscuro y grande. Me volteé nuevamente y aquella cosa ya no estaba en la cocina. Sorprendido y en shock, dije una grosería y justo en ese momento la puerta de la habitación de mi hermana se abrió y salió ella preguntando qué había pasado. No lo podía creer, pero no quise asustarla, así que no le dije nada. Le dije que fue una broma. El resto del día estuvo muy movido. Acomodé las cosas que faltaban, armé las camas, preparé comida y me quedé descansando viendo la televisión hasta que me dio sueño y me fui a mi habitación a dormir. Lo logré con mucha facilidad. No sé a qué hora de la noche volví a abrir los ojos y vi una sombra que me observaba desde una pequeña ventana que tenía la habitación. No podía moverme y la verdad estaba muy asustado. No sabía qué pasaba. Intentaba gritar y moverme para liberarme, pero no lo lograba. Hasta que mi hermano me despertó y me dijo que me estaba comportando de forma muy extraña. Me preguntó qué me sucedía, que la noche anterior también había actuado muy raro. Me sorprendí. Pensé que todo estaba en mi cabeza, que todo había sido un sueño. Rápido miré la ventana. No había nada. Le dije a mi hermano que no pasaba nada, que seguramente tenía sonambulismo. Nos volvimos a dormir. Al día siguiente me sentía aún más agotado. No podía explicar lo que me sucedía. Me pesaba mucho el cuerpo, pero afortunadamente no quedaban tareas pendientes en la casa, así que me dediqué a descansar durante todo el día. Llegó la noche y la hora de dormir. Para ser sincero, tenía algo de miedo. Temía volver a soñar con algún ser escalofriante, pero intenté tranquilizarme diciéndome que solo era un sueño. Nada de qué preocuparme. No me imaginaba lo que estaba por sucederme. A cierta hora de la noche, volví a abrir los ojos. De nuevo, no podía moverme, pero esa vez no veía nada en la ventana ni en los alrededores. Así que me relajé un poco, hasta que, de pronto, vi al lado mío un ser acostado, completamente girado hacia mí. Era totalmente oscuro, pero podía distinguir su rostro. Era amenazante. Parecía estar enojado, y lo único que hacía era mirarme fijamente. Duró un buen rato esta mala experiencia,
No sabía dónde mirar ni qué hacer. Quería gritar, moverme, que mi hermano me despertara, que mi hermano me escuchara y por fin hiciera algo para despertarme. Y así fue. Su voz me dijo, Hermano, ya déjame dormir. fue suficiente para que pudiera moverme. Y después de eso, pude volver a dormir. Al día siguiente, toda mi familia salió de paseo. Yo me quedé porque nuevamente me sentía cansado. Y lo único que verdaderamente quería era investigar qué me estaba sucediendo. Así que busqué en internet y rápidamente di con la causa. Se llamaba parálisis del sueño, algo común que le sucedía a los jóvenes como yo. Me tranquilicé, pensé que de verdad era un ente, un fantasma o algo peor que me estaba acechando. Pero entonces escuché un sonido extraño desde mi habitación, la que compartía con mi hermano. Fui a mirar, pues no había nadie más en la casa. Me asomé y vi que el carro a control remoto de mi hermano se estaba moviendo solo. Me quedé impactado. Tomé aire, agarré el carro e intenté quitarle las baterías. Pero lo peor es que no las tenía. Lo tiré al suelo, dañándolo en el proceso, y rápidamente me giré para salir de la habitación. Pero tropecé con algo muy extraño. Una sombra oscura estaba detrás de mí. Eso me tiró al suelo. Sentí un escalofrío como ningún otro en mi vida. Estaba temblando, me dolía todo el cuerpo. Como pude, me acosté en la cama y no sé en qué momento me volví a dormir. De nuevo, abrí los ojos. No era de noche, aún seguía siendo de día. Me relajé un poco más. Ya sabía lo que me sucedía. Era una parálisis del sueño. Solo vería cosas durante un tiempo hasta que lograra tranquilizarme. Pero en esta ocasión no lograba ver nada. Miré toda la habitación, miré la ventana. Con algo más de miedo miré a mi lado y tampoco vi nada. Pero al devolver la mirada a la ventana, fue ahí cuando nuevamente vi a esa cosa. No estaba en la ventana, estaba a mi lado, mirándome fijamente. No lograba distinguir su rostro, a pesar de que la habitación estaba iluminada. La escena era aterradora. Por alguna razón, sabía que tenía furia en su interior. Justo en ese momento, escuché un susurro a mi lado. Volteé la mirada hacia allá, pero no vi nada. Volví a mirar al otro lado para ver si aquella cosa seguía allí. Y no estaba. Estaba justo encima de mí. Lograba verlo con el rabillo del ojo. No quería mirarlo directamente. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida. Sinceramente pensaba que me iba a dar algo. Sentía como mi corazón intentaba latir fuerte, pero aquella cosa que estaba encima de mí no permitía que mi pecho se expandiera. No sabía qué hacer. No podía gritar ni moverme para que al menos mi hermano me escuchara y me despertara. Pero no había nadie en la casa, así que empecé a rezar en mi mente. Le pedí a Dios que me ayudara, que me quitara esa cosa de encima. Pero parece que no fui escuchado, porque de un momento a otro esa cosa abrió su boca completamente y me engulló como una serpiente. No recuerdo qué más sucedió hasta que llegó mi familia. Esto me sucedió en una casa muy antigua en Medellín. Después de aquel suceso, tuve muchas experiencias que me dejaron marcado como no se lo imaginan. Tanto que decidí viajar al Quindío, a un pueblo con mi abuela y abuelo. Yo no sé qué tenía aquel lugar, no sé si buscaba hacerme daño a mí o si buscaba algo más. Afortunadamente no lo descubrí y me fui de allí antes de que me sucediera algo peor. Todo comenzó de una forma tan simple que nadie lo habría tomado en serio, en una foto familiar.
Fue en el cumpleaños de mi hermana menor. Todos estábamos reunidos en la sala, riendo, con globos y una mesa llena de comida. Cuando revisamos las fotos más tarde, mi mamá comentó algo raro. En una de ellas, detrás del sofá, se veía un niño pequeño, de unos 7 u 8 años, con ropa vieja, antigua, y el cabello oscuro. Estaba de espaldas, como mirándose la pared. Pensamos que era algún sobrino, un primo, un niño de la familia, pero no, ninguno de nosotros lo reconocía, y ese día no había ningún niño fuera de nuestra familia. Revisamos la foto original, no estaba editada, no había nadie en esa parte de la sala. Nos dio una risa nerviosa. Dijimos que era un truco de luz, un sobrino que se coló sin que lo viéramos, cualquier explicación, pero lo dejamos pasar. La segunda foto apareció una semana después. Esta vez era de mi papá, sentado en el comedor, tomando café. Detrás de él, parado en el pasillo oscuro, estaba el mismo niño, otra vez de espaldas. Y lo más inquietante es que sus pies parecían no tocar el suelo. Comencé a revisar todas las fotos de los últimos meses, incluso las que yo tenía en mi celular. No tardé mucho en notar un patrón. El niño aparecía en al menos 5 más, siempre en lugares distintos, siempre detrás de alguien, siempre sin mostrar el rostro, a veces de espaldas, a veces de perfil, pero con la cabeza baja. Una vez parecía estar sentado en las escaleras, con los hombros caídos, como esperando algo. Aunque inquietante, seguimos pensando que era alguna coincidencia extraña, algo que tenía explicación, hasta que empezaron los ruidos. La primera vez fue en la madrugada. Me despertó un sonido suave, repetitivo, como pequeñas bolas rodando por el suelo. Encendí la lámpara. No había nada. Miré por debajo de la cama. Vacío. Pero al apagar la luz, el sonido volvió, esta vez más claro, más cercano. Canicas. Sin duda, eran canicas. Pero no teníamos niños en la casa. Tampoco canicas. La noche siguiente ocurrió de nuevo. Esta vez las escuché rodar desde el pasillo hasta mi habitación. Me quedé quieta, paralizada. Las canicas se detuvieron junto a mi puerta. Y entonces escuché otra cosa. Una respiración apagada, corta, infantil. Los días siguientes las cosas se volvieron peores. No solo escuchaba las canicas, sino también pequeños pasos, pasos descalzos, a veces rápidos, a veces lentos, arrastrados como si algo caminara sin prisa por el pasillo, deteniéndose siempre frente a las habitaciones. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuché un suave golpe en la pared junto a mi cama. No un golpe violento, era como si alguien tocara con un dedo apenas insistente. Me cubrí con la sábana, intentando ignorarlo, pero el golpeteo no se detuvo. Cambió de ritmo, como si alguien, un niño inquieto, estuviera jugando al otro lado de la pared. Fue entonces cuando sucedió lo que nunca voy a olvidar. Eran como las 2 de la mañana. Me levanté para ir al baño sin encender las luces, porque había luna y la casa estaba lo suficientemente iluminada. Caminé despacio por el pasillo, cuando de pronto sentí que no estaba sola. No escuché nada, pero lo sentí. Ese frío repentino, ese escalofrío que te recorre la columna como una advertencia. Miré hacia la esquina del pasillo, la que lleva a la sala, y lo vi.
solo medio cuerpo, solo la cabeza asomándose detrás de la pared. Un niño, el niño, su cabello oscuro enmarañado, sus hombros pequeños, su cabeza inclinada hacia un lado, demasiado inclinada, como si el cuello no tuviera fuerza o estuviera roto. No podía ver su rostro, estaba en una sombra, totalmente fija, sin moverse. Solté un grito tan fuerte que mis padres salieron corriendo, pero cuando encendimos las luces, no había nadie. Otra noche, lo vi cruzar el pasillo por completo, una silueta pequeña, rápida, como si jugara o huyera. Su sombra proyectada en la pared era más grande que su cuerpo, mucho más grande, demasiado para ser humana. Y las canicas se oían más cada día. A veces rodaban solas por el pasillo, a veces chocaban contra las paredes. Un día encontré una en el suelo, una canica azul, vieja, rayada, como si hubiera sido usada por varias décadas. No sé cómo explicarlo, pero sentía que el niño no solo aparecía, sino que empezaba a notarnos, a observarnos de verdad. Ya no era esa presencia incidental, era intencional y consciente. La peor noche fue cuando desperté y lo vi parado en la puerta de mi habitación. Sí, ahí mismo, inmóvil. Tenía la cabeza baja, los brazos colgando como sin vida y los pies ligeramente separados, como si hubiera estado caminando y se hubiera detenido solo al verme despertar. No pude moverme ni gritar, solo vi cómo lentamente levantaba su cabeza. Pero antes de que pudiera ver su rostro, todas las luces de la casa se encendieron solas, como un cortocircuito. Mis padres llegaron corriendo y él desapareció como si se hubiera desvanecido en el aire. Ahí entendimos que algo mucho más serio estaba sucediendo. Llamamos a un sacerdote que bendijo la casa entera, rezó en cada habitación, echó agua bendita, dejó crucifijos y nos dijo que, en ocasiones, los espíritus de niños no siempre son niños. Después de la bendición, las canicas dejaron de sonar, el pasillo se volvió silencioso, no hubo más sombras, ni respiraciones, ni golpes en las paredes, y, lo más sorprendente, las fotos nuevas dejaron de mostrarlo. Todo volvió a la normalidad, o bueno, casi. Porque unas semanas después, mientras estaba en el patio, alcé la mirada hacia la casa del vecino, y ahí, desde la ventana del segundo piso, lo vi. El mismo niño, en la misma postura, la cabeza inclinada, pegado al vidrio, mirándonos fijamente desde la distancia. No se movió, no parpadeó, solo observó. Y desde entonces, de vez en cuando el sol baja y las luces están apagadas, juro que sigo viendo su silueta quieta en esa misma ventana, como si estuviera esperando que algo en nuestra casa vuelva a invitarlo a entrar. Yo tengo un familiar que siempre había sido algo extraño para mí, pero después que me contó esta historia, lo comprendí completamente. Resulta que me encontraba en casa de mi novia, a quien llamaremos Mariana, haciendo una tarea para la clase de educación religiosa. Todo transcurría con normalidad, pero por alguna razón, Mariana comenzó a contarme historias muy inquietantes. Me dijo que había jugado a la Ouija y que había entregado su alma al diablo.
Yo no lo creí. Siempre fue muy bromista y le encantaba asustarme. Pero cada vez sus relatos se volvían más perturbadores. Tuve que ir al baño porque me sentía mal del estómago. Al regresar, la escena cambió por completo. Mariana sostenía unas tijeras y me dijo que su vida no tenía sentido, que todo lo que me había contado era cierto. Pensé que seguía bromeando, hasta que, sin dudarlo, agarró su cabello y comenzó a cortárselo por todos lados, repitiendo que eso haría que no hubiera vuelta atrás. Yo estaba lleno de pánico. Quise detenerla, pero el miedo de que me atacara con las tijeras me paralizó. Solo pude pedirle con una voz temblorosa que por favor se detuviera. En un momento se encerró en su habitación. Aproveché para llamar a su familia y pedirles que regresaran a casa lo más pronto posible. Les envié una foto de su cabello cortado como prueba de que algo no estaba bien. Intenté abrir la puerta de su cuarto, pero estaba bloqueada. Con todas mis fuerzas logré forzarla, dañándola en el proceso. Al entrar, la encontré acostada en el suelo, escribiendo en su celular. Las tijeras seguían junto a ella. Me senté en su cama e intenté hablarle para calmarla, pero en un instante agarró las tijeras y me dijo que ya nada le importaba. Me tomó del cuello con una mano y con la otra intentó apuñalarme. Como pude, resistí el ahorcamiento y traté de frenar su mano armada. Gritaba de forma ensordecedora. Sus alaridos me golpeaban como ondas de choque. Con voz ronca me dijo que era satánica y que me iba a matar. Luego se suicidaría para cumplir el pacto que había hecho con el diablo. Yo estaba en shock. Nunca había tenido siquiera una pelea en el colegio y ahora me enfrentaba a algo que no sabía si era un demonio o un ente. Me dio un golpe en la cara que me dejó aturdido, pero mi instinto de supervivencia me impulsó a tirarla al suelo. Intenté hacerle una llave como las que había visto en internet, pero ella se zafó con facilidad. A pesar de ser más grande y fuerte, no lograba controlarla. Intentó tomar las tijeras de nuevo, pero me lancé sobre ella para inmovilizarle las manos. Parecía que lo estaba logrando, hasta que volvió a gritar con tal fuerza que me dejó mareado. Me desorienté por completo. Cuando salí de ese trance, ella se había movido. Volví a sujetarla, forcejeábamos en el suelo y vi un poco de líquido rojo. No sabía si me había herido o si ella se había lastimado. Estaba atrapado en su casa sin saber qué hacer. En un acto desesperado, le pedí a Dios que me ayudara. Le rogué que no permitiera que algo le pasara a Mariana. De pronto, ella dejó de resistirse. Le pregunté, Mariana, ¿estás bien? No respondió. Estaba boca abajo, inmóvil. La volteé y vi que me miraba fijamente, sin pestañear, sin expresión alguna. Me quedé paralizado. La escena era confusa y aterradora. Escuché que tocaban la puerta. Grité, abran, pero solo seguían tocando. Volví a gritar, abran o tumben la maldita puerta, por favor, no puedo abrir. Me respondieron que no tenían llaves. No podía dejar sola a Mariana, pero tampoco podía ignorar la puerta. Me armé de valor, corrí a la sala, abrí la puerta sin mirar quiénes eran y me regresé de inmediato al cuarto. Mariana seguía allí, mirándome fijamente. Entraron sus padres. Me preguntaron qué había pasado. Les dije que me habían atacado. Entonces escuché una tercera voz que dijo, niño, apártate por favor. Era un cura. Se acercó y le puso una cruz en el pecho. En ese instante, sin apartar la mirada de mí, Mariana se descontroló y comenzó a gritar con una fuerza sobrehumana. El cura y su padre se abalanzaron sobre ella para contenerla. Su madre me pidió que me retirara de la casa. Me agradeció y me dijo que esto era un asunto familiar, que yo ya había hecho suficiente. Tomé mis cosas y antes de irme, le di una última mirada a Mariana. Estaba en el suelo, controlada por aquellos dos hombres, mientras gritaba en un idioma que no reconocí. No supe nada más de ella ese día. Llegué a mi casa y me encerré. No podía hacer nada. Estaba completamente impactado. Logré dormir, pero al despertar
Sentía el cuerpo destrozado. Me dolían hasta los dedos de los pies. Le conté todo a mi madre y quedó horrorizada. Me dijo que tenía moretones por todo el cuerpo. Llamé a mi suegra para preguntar por Mariana. Me dijo que la habían internado en un hospital. También me contó que había asesinado de un solo golpe a uno de los enfermeros, que tuvieron que sedarla y ponerle una camisa de fuerza para evitar que siguiera haciendo daño. Esa fue la última vez que hablé con mi suegra. Lo último que supe de Mariana fue que la internaron en un hospital mental religioso. Y desde entonces no ha salido. Años después, este suceso sigue persiguiéndome. Me dejó con traumas, miedos y preguntas que aún no tienen respuesta. A las 2:17 am, durante mi guardia en urgencias, la enfermera Juliet me pidió que revisara la habitación 43. La ficha decía: paciente sin identificación, encontrado inconsciente en vía pública. No era raro. Casi todas las semanas llegaban personas sin documentos, usualmente víctimas de golpes, hipotermia o intoxicaciones. Lo único inusual era que el ingreso no venía registrado en el sistema, como si el paciente hubiera aparecido en la camilla sin que nadie lo trajera. ¿Quién lo recibió?, pregunté. Nadie. Cuando pasé lista, simplemente estaba ahí, respondió Juliet, sin bajarle el volumen a su voz. Nadie hablaba así de un paciente real, ni siquiera de los más críticos. El pasillo de la sección antigua olía a antisepsia envejecida, ese olor que se queda grabado en los hospitales con más de 30 años. Cuando llegué a la habitación 43, estaba el camillero Mauricio, apoyado contra el marco de la puerta, con el ceño fruncido. Doctora, murmuró, bajando la voz como si temiera despertar al paciente. Lo hice ronda hace 20 minutos. Esa cama estaba vacía. Dentro, el hombre estaba cubierto hasta la mitad del pecho con la sábana. Tendría unos 40 años, piel extremadamente pálida, uñas muy largas, como si no se las hubiera cortado en meses. Y lo que más me llamó la atención, había un rastro fino de tierra seca alrededor de sus dedos, como si lo hubieran desenterrado. Revisé sus signos y estaban normales. Respiración profunda, pero no roncante. Lo único extraño, su temperatura estaba 2 grados por debajo de lo normal, y sin embargo, no parecía sufrir hipotermia. Le haremos exámenes básicos: panel metabólico, hemograma y tóxicos, ordené. Mauricio asintió, pero su cara decía que prefería hacer cualquier otra cosa. Mientras preparaba los documentos en la estación, Juliet regresó. Doctora, nadie sabe quién puso ese ingreso en la pizarra. No coincide la letra, no coincide el código, y el sistema no registra ninguna ambulancia a esa hora. No llegué a responderle. Se escuchó el sonido de la campana antigua del pasillo, la que supuestamente se retiró hace años. Un clic metálico opaco que provenía del cuarto 43. Cuando regresé, el paciente estaba sentado en la cama, mirando fijo hacia la pared, como si hubiera despertado en piloto automático. No me oyó entrar. Señor, ¿puede decirme su nombre?, pregunté. Solo giró su cabeza. El movimiento fue demasiado lento para parecer natural,
como si estuviera calculando cada centímetro del giro. Cuando finalmente me miró, noté que sus ojos los tenía muy enrojecidos, no por irritación, sino por falta de parpadeo. Sus pupilas estaban casi contraídas, a pesar de la poca luz. ¿Dónde estoy?, preguntó con una voz ronca, áspera, como si no la hubiera usado en días. En el hospital San Gabriel. Lo encontraron inconsciente. ¿Recuerda algo? Tardó varios segundos en responder. No porque no supiera, sino como si buscara las palabras por primera vez. Había oscuridad, mucha, y un sonido como alguien llamando debajo de mí. La frase me heló la espalda, pero seguí con el protocolo. ¿Debajo de usted? Sí, estaba acostado y algo tocaba la madera. No debería haber tenido madera cerca. Eso fue lo primero que pensé. Entonces, alzó la mano derecha. Sus uñas largas estaban quebradas, con fragmentos de tierra en los bordes. Tierra húmeda. Tierra reciente. No pude seguir preguntando. La luz fluorescente del techo parpadeó y se apagó durante un segundo. Pero el monitor del paciente siguió encendido. Cuando la luz volvió, él ya no estaba sentado. Estaba acostado otra vez, igual que al principio, con los ojos cerrados. ¿Se desmayó?, preguntó Juliet desde la puerta. No supe qué responder. Yo lo había visto perfectamente despierto. Respiré hondo. Ordené observación continua mientras llegaban los resultados del laboratorio. Los análisis llegaron 40 minutos después, casi normales, excepto por dos cosas: niveles de potasio muy por debajo del estándar, signos compatibles con anoxia prolongada. Era imposible. Alguien que hubiera sufrido falta de oxígeno durante tanto tiempo debía tener daño neurológico severo. Él había hablado conmigo, claramente. Volví a la habitación. El paciente estaba despierto otra vez, pero ahora de espaldas, mirando hacia la ventana. Cuando entré, lentamente levantó una mano y señaló al vidrio. Hay alguien afuera. La ventana daba a un patio interno, iluminado apenas por una lámpara halógena. No había nadie, solo la sombra de un árbol moviéndose con el viento. No hay nadie, señor, dije con calma. No hay. Susurró. Más abajo. Se incorporó sin esfuerzo y colocó su mano en la ventana. La temperatura del vidrio descendió tan rápido que se empañó por dentro. ¿Quieren que vuelva? Digo. ¿Quiénes? Los que estaban conmigo. ¿Dónde estaban? No respondió, solo sonrió. Una sonrisa mínima, tensada, como si estuviera recordando algo que le generaba más alivio que miedo. A las 3:40 m, el monitor cardíaco comenzó a sonar sin razón aparente. No eran arritmias, sino interferencias, como si algo afectara la señal. Cuando entré a la habitación, el paciente estaba de pie, completamente desnudo, mirando el techo. Su ropa estaba doblada con una precisión quirúrgica sobre la silla. Tiene que volver a la cama, le dije, intentando no mostrar nervios. No debo estar aquí, respondió, sin bajar la mirada. Me sacaron antes de que terminara. ¿Quién lo sacó? No fue una persona. Su piel comenzó a adquirir un tono grisáceo, como si la sangre retrocediera. Di un paso hacia atrás sin poder evitarlo.
Doctora, dijo Mauricio desde el pasillo, hay un problema en la morgue. No quería dejar al paciente solo, pero la mirada de Mauricio era urgente. ¿Qué pasó? Pregunté mientras caminábamos. La nevera número 3 amaneció abierta y el cuerpo que teníamos ahí no está. Me detuve en seco. ¿Quién estaba registrado en la 3? Varón, aproximadamente 40 años, sin identificar. No dije nada. Quise decirlo en voz alta, pero no todavía. Cuando regresamos a la habitación 43, el paciente ya no estaba. El monitor seguía encendido. La cama estaba extendida como si nadie la hubiera tocado, pero las huellas de pies descalzos quedaban marcadas en el piso brillante. Avanzando hacia la puerta, cruzando el pasillo y deteniéndose justo antes de la salida de emergencia que daba al patio. Al llegar ahí, la puerta estaba abierta. Un viento helado entraba desde el exterior. En el césped húmedo, las huellas continuaban unos pocos pasos más y luego desaparecían de golpe, como si la persona se hubiera hundido en el suelo. ¿Llamamos a seguridad?, preguntó Juliet. Negué con la cabeza. Seguridad no iba a entender nada. Nadie iba a entender nada. A las 5:12 a.m., mientras intentaba completar el reporte más difícil de mi vida, escuché un golpe suave en la ventana de la estación. Un golpe rítmico. Al mirar, no había nada, solo el reflejo de mi rostro en el vidrio, hasta que parpadeé. En el reflejo, detrás de mí, vi su silueta, blanda, descompensada, como si estuviera a medio metro de mi nuca. Me giré de inmediato. Nada. Cuando volví a mirar el vidrio, ya no estaba su figura, pero su mano había quedado marcada en el empañado. Una huella larga con dedos aflojados, exactamente iguales a los que tenía cuando se despertó. Desde esa noche, la habitación 43 no ha vuelto a usarse. Siguen diciendo que hubo un error administrativo con el paciente, que ingresó y se fue por su cuenta, que nunca estuvo en la morgue, que la huella de la ventana seguro la dejé yo. Pero yo recuerdo perfectamente el tono de su voz cuando dijo que debía volver. Y cada vez que paso por el pasillo antiguo, siento el mismo frío que había en la habitación 43, como si él todavía estuviera cerca, no esperando atención médica, no pidiendo ayuda, sino asegurándose de que nadie vuelva a sacarlo antes de que termine lo que tiene que terminar. Estaba en el auto con mi padre, conduciendo por una carretera que se adentraba en una zona boscosa y muy solitaria. El paisaje era imponente, sí, pero esa misma calma generaba una profunda inquietud. De pronto, las ramas de la maleza se movieron de forma violenta, justo al lado de mi ventanilla. No alcancé a ver quién era, pero el movimiento indicaba algo de cierto tamaño. Le pregunté a mi padre si lo había visto. Él asintió levemente, sin apartar la vista del camino. Tras un momento de silencio, soltó una frase que me dejó perplejo. Eso, casi con seguridad, fue un duende. Me sorprendió esa convicción. Mi padre es un hombre de lógica y hechos. Al preguntarle si creía en esas criaturas, me respondió con una seriedad que asustaba. Me reveló que un primo suyo, Felipe, había quedado gravemente perturbado a causa de un encuentro con uno de esos seres.
Mi padre no quiso dar más detalles, pero la firmeza en su voz confirmó que era una historia real para él. Yo no podía dejarlo así. Empecé a preguntar a mis tíos y tías sobre Felipe. Yo lo recordaba de niño como alguien extraño, y lo que me contaron después fue más escalofriante de lo que esperaba. Cuando Felipe tenía unos 7 años, era un niño muy activo y curioso, siempre buscando explorar donde no debía. Por aquel entonces, la familia solía reunirse junto al río para compartir el día. Ese día, Felipe jugaba a las escondidas con mi padre, detrás de unos arbustos. Mi padre notó que Felipe se detuvo, fascinado por un leve murmullo que venía de lo más denso del monte. Mi padre cuenta que Felipe le pidió que lo siguiera, asegurando que era otro niño que lo invitaba a jugar fútbol con un balón nuevo. Mi padre sintió un escalofrío tremendo y una mala sensación inmediata, por lo que se negó a ir. Felipe se fue solo, se deslizó entre las hojas y desapareció en un instante. La alarma fue total. Lo buscaron por horas, gritando su nombre, pero solo obtenían el eco. La policía no ayudó y al caer la noche, la desesperación era inmensa. El sol ya se había ocultado, el peligro era demasiado alto. Justo cuando las esperanzas se agotaba, mi padre vio un movimiento sutil en unas ramas. Un familiar corrió, pero solo encontró vacío. Pero de repente, algo emergió arrastrándose de otro matorral. Al enfocar la linterna sentimos un alivio, pero que fue momentáneo. Era Felipe. Pero, ¿por qué venía arrastrándose de esa manera? Lo revisamos. No tenía heridas, pero cuando le vimos la cara, el miedo fue absoluto. Tenía la mirada completamente perdida, como ausente, y no respondía a nada. De vez en cuando ponía una sonrisa incómoda y hueca, mirando fijamente hacia el monte, como si el ser siguiera ahí. El comportamiento de Felipe se volvió sumamente perturbador. Se negaba a dormir en su cama, buscando refugio debajo de la mesa o en rincones oscuros. Todas las noches, puntualmente, rasgaba la pared con las uñas o murmuraba cosas incomprensibles. Si lo descuidaban, intentaba escapar hacia la vegetación, como si lo estuviera llamando constantemente. Lo llevaron a curas, brujos y especialistas, pero nada funcionó. Los médicos le encontraron daño cerebral. El problema era mental, pero nadie sabía qué sucedía con Felipe. Desde los 30 años, lo hemos dejado encerrado en la habitación, con llave, ya que se pone agresivo exigiendo que lo dejen salir al bosque. Se pone tan agresivo que hemos tenido que cambiar de puerta 2 veces. Le compramos un juguete de duende, ya que era algo que pedía siempre, y es lo único que ha logrado calmarlo un poco. Le damos comida 2 veces al día, y si lo vieras comer, no lo podrías diferenciar de un animal. Algunas personas que lo han visto dicen que su mirada hace que tengan pesadillas por la noche, con unos seres que lo capturan de la misma manera que hicieron con él. Dicen que manejar taxi de noche en Medellín es casi como ser guardián de los secretos de la ciudad. Uno ve de todo: borrachos, peleas, romances escondidos, carreteras solitarias que parecen tragarse el sonido. Pero aquella noche, esa sí se me quedó enterrada en la memoria. Yo estaba estacionado cerca de una zona llena de discotecas. Era fin de semana. La música retumbaba en las calles y la gente salía mareada entre risas y regaños. Eran casi las 3 de la mañana cuando vi a una chica. No la vi bien al principio, solo vi la mano levantada, delgada,
temblorosa, pidiendo servicio. Llevaba un vestido negro corto y el cabello completamente sobre la cara. Me dijo con una voz muy suave: ¿me llevas a Santa Elena? Yo la miré por el retrovisor y no logré verle el rostro. Era joven, eso sí, bonita, por lo poco que noté de su piel. Como iba a ser un trayecto largo y de madrugada, le dije el precio estimado. Aceptó sin pensarlo. Arranqué. Al principio pensé que estaba borracha, o quizás era muy tímida. Mantenía la cabeza baja, mirando sus manos, jugando con sus dedos. Traté de romper el hielo, más que todo para no quedarme solo en mis pensamientos en esa subida tan oscura. ¿Todo bien? ¿Venís de rumba?, le dije. No me respondió, solo asintió. Yo pensé que ahí quedaba la conversación, pero unos minutos después, de la nada, escuché su voz más clara, más despierta, como si hubiera encendido un interruptor. Sí, estaba con mi novia, me dijo. Estudié cosmetología, pero trabajo en otra cosa. Trabajo, bueno, trabajo con la gente de por allá. Cuando dijo la gente de por allá, me dio un pequeño escalofrío. En esa zona hay sectores muy pesados, ya uno sabe. Pensé que quizás exageraba, que era pura habladera, típica de la madrugada. La carretera hacia Santa Elena siempre ha sido solitaria, pero esa noche parecía aún más vacía. Había partes donde la luz se iba y la neblina se metía entre los árboles. Yo manejaba concentrado, mirando cada curva, pero cada tanto echaba una ojeada al retrovisor. La chica seguía igual, cabeza agachada, cabello tapándole toda la cara, pero hablándome como si estuviera mirándome fijamente. Mi novio es de una pandilla, me dijo como si estuviera orgullosa. Él vive cerca de donde vas. Ya casi llegamos. Seguro está despierto esperándome. Yo me quedé frío. Independientemente de lo que haya detrás de esos grupos, nadie habla así, tan tranquila, tan confiada, menos de un desconocido, y menos a esa hora, en un taxi, subiendo por la carretera donde uno puede desaparecer sin que nadie se dé cuenta. El camino empeoró, oscuro, sin una sola casa a la vista, ni un perro, ni una moto, nada. Solo árboles, neblina y el sonido del motor subiendo la montaña. Y entre todo eso, la voz de la chica tan suave y tan extraña, contando cosas que yo no quería escuchar. Yo tragué saliva y traté de disimular mi incomodidad, pero llegó a un punto en el que la tensión me partía el pecho. Mira, le dije, no lo tomes a mal, pero este camino está muy solo. Si quieres, te devuelvo a Medellín. No te cobro nada. Te dejo donde vos me digas. Pero no sé, eso me está dando muy mala espina. Ella no levantó la cabeza, ni un centímetro. Solo dijo, no, tranquilo. ¿Cuánto es hasta aquí? Yo te pago. De aquí puedo caminar. Yo me quedé helado. ¿Caminar? ¿En esa oscuridad? ¿Hacia dónde? No había nada alrededor, ni una luz, ni una casa, ni un solo poste. Era puro campo en silencio y vacío. El taxímetro marcaba una cifra alta, pero yo honestamente ni la registré bien. Ella sacó el dinero como si lo hubiera preparado, me lo puso en la mano sin mirarme. Bajó del taxi despacio, me dio las gracias, muy suave, y cerró la puerta. Yo respiré hondo y giré la cabeza, apenas 2 segundos para mirar por el espejo lateral y comenzar a regresarme por la carretera. Cuando volví a mirar al frente, ella ya no estaba. No había caminado, no había corrido, no había rastro. Simplemente no estaba en la carretera, ni a la derecha ni a la izquierda. Nada.
como si se hubiera desintegrado en el aire. El silencio en ese momento fue tan profundo que pareció que el motor no sonaba. Sentí un impulso brutal de pisar el acelerador y lo hice. Bajé esa carretera con el estómago revuelto y el corazón pegado al volante. No me detuve hasta llegar a un lugar con luz, gente y ruido. Nunca supe quién era esa chica. Nunca supe si alguien vivía en esa dirección o si realmente existía ese novio del que hablaba. Lo único es que aquella noche algo no encajaba, algo no era normal. Y por más que el tiempo pasara, cada vez que pienso en esa carrera, sigo recordando el momento exacto en el que levanté la vista y la chica ya no estaba ahí. Solo eso, un recuerdo de que prefiero no volver a buscar la explicación. Dicen que en ciertos turnos de noche, cuando el pasillo queda tan silencioso que puedes escuchar tu propia respiración, algo cruza frente a las habitaciones sin dejar rastro. No son pasos, no aire moviéndose, solo una oscuridad que no pertenece a ningún lugar. Yo no creía en nada de eso, hasta aquella temporada en la que trabajaba como auxiliar de enfermería en el turno nocturno, cuando los monitores parecían latir al mismo tiempo que el miedo. La primera vez que escuché el rumor fue en la sala de descanso, hace ya varios años. Entre sorbos de café, una compañera mencionó que la sombra había vuelto a aparecer. Usaban ese término como si fuera un código, algo que todos conocían, pero nadie quería explicar. Decían que cuando esa cosa se asomaba dentro de una habitación, el paciente no superaba la noche. Yo me reí. No había trabajado tanto como para creer en fantasías. Pasaron semanas sin que recordara aquel comentario, hasta que una noche, revisando los sueros del ala central, vi algo que me heló. El pasillo estaba oscuro, solo iluminado por una línea tenue que venía del puesto de enfermería. Mientras anotaba una lectura, algo se movió por el rabillo del ojo, como un bulto más oscuro que la sombra misma. No caminó, no avanzó, se deslizó, casi pegado a la pared, hacia la habitación 12. Pensé que era algún acompañante, pero no escuché puertas, ni roces, ni respiración, solo ese movimiento silencioso que terminó justo frente a la entrada. Me acerqué, algo incrédula, y asomé la cabeza dentro de la habitación. No había nadie, ni de pie ni escondido. El paciente dormía profundamente. Su respiración era pesada. Todo estaba normal. Una hora después, el monitor hizo ese pitido largo que ningún trabajador de un turno de noche quiere oír. Paró, sin explicación. El hombre no volvió. Traté de convencerme de que era coincidencia. En un hospital, la muerte no es extraña. Pero entonces llegó la segunda ocasión. Estaba acomodando materiales cerca de otro pasillo, cuando vi esa misma oscuridad avanzar hacia la habitación 9. Era como observar una silueta sin forma definida, una columna de sombra que no proyectaba luz y tampoco sombra, que solo existía y se movía. Fue rápido, casi impulsiva. Abrí la puerta con fuerza, esperando atrapar a quien fuera que estuviera ahí. Nada. El paciente estaba ahí despierto,
mirando el techo con una expresión que no me gustó para nada. Una hora después, exactamente igual que antes, el monitor lanzó el pitido continuo. No hubo maniobra que funcionara. En ese momento, todo dejó de parecerme una superstición. Pero nada de eso se compara con lo que ocurrió después, cuando mi hermano ingresó por un accidente de tránsito. Yo estaba en turno esa misma noche, aunque intenté convencerme de que eso era bueno, podría estar pendiente de él, asegurarme de que no le faltara nada. Tenía fracturas, golpes y aunque estaba estable, la palabra grave figuraba en su expediente. Lo acomodaron en una habitación al fondo del pasillo, en una zona silenciosa, mientras lo veía dormir, conectado a sueros y monitores. Me juré que no dejaría que le pasara nada. Me quedé ahí un largo rato, hasta que una compañera me pidió que fuera por un café antes de que me desmayara del cansancio. Cedí. Solo serían unos minutos. El pasillo estaba tan silencioso que mis pasos parecían resonar más de lo normal. Al volver sosteniendo el café caliente entre las manos, vi algo moverse al final del corredor. No necesitaba acercarme para reconocerlo. Esa oscuridad sin forma, esa presencia que parecía absorber la poca luz disponible. Avanzaba despacio, sin prisa, directo hacia la habitación de mi hermano. Me quedé paralizada. No podía gritar ni moverme. Sentí el corazón golpearme en el cuello mientras la sombra se detenía justo frente a la puerta. Se quedó ahí unos segundos, como si me estuviera observando a pesar de no tener ojos. Luego entró. No abrió la puerta, simplemente se deslizó adentro, atravesándola como si fuera humo. El café cayó al suelo, pero no lo escuché romperse. Lo único que oía era mi respiración acelerada. Corrí, empujé la puerta y encendí la luz. La habitación de nuevo estaba vacía, vacía de esa cosa. Solo mi hermano, recostado, dormido, respirando. No quise dejarlo solo, ni un segundo. Me quedé a su lado, temblando, esperando que el monitor hiciera el pitido que había oído ya 2 veces esa semana. Pasaron minutos eternos, luego 1 hora, luego 2. Mi hermano seguía ahí, luchando, respirando. Cada movimiento suyo era una victoria. Cada pitido del monitor era un recordatorio de que seguía vivo. Pero yo ya no podía sacarme de la cabeza esa imagen oscura entrando a su cuarto, como si hubiera ido por él. No sé si fue porque estaba despierta, o porque lo toqué, o porque me quedé hablándole toda la noche. Pero esa vez, por primera vez, la sombra no logró lo que siempre hacía. Mi hermano amaneció, y con el amanecer pareció desvanecerse todo aquello. Aún así, jamás volví a verla y nadie volvió a hablar del tema. Pero a veces, cuando apago las luces de mi casa y el pasillo queda apenas iluminado por la luz del cargador, creo ver un bulto oscuro detenerse unos segundos, como si recordara que aquella noche le arrebaté algo que consideraba suyo. Después de tantos años, sigo sin entender qué era esa cosa, ni por qué eligió a quienes eligió. Pero sé que no era imaginación, y sé que no era un rumor, porque yo lo vi 2 veces, y la tercera casi se lleva a mi hermano.
esa historia que contaré hoy, uno de los protagonistas fui yo, aunque apenas tenía 3 años y solo recuerdo la versión de mi abuela, Matilda. En aquel tiempo vivíamos juntos en una casa de 2 pisos. Un día me encontraba con mi abuela. La acompañaba a ver la misa que siempre sintonizaba en la televisión. De un momento a otro tosí fuertemente y riéndome exclamé. Uy, me ahogué. Rápido alcé la vista y la encontré observándome con su típica sonrisa. Pero de pronto esa sonrisa se quebró y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Abuela, ¿qué te pasa?, pregunté. Me confesó que acababa de rememorar algo que tuvo que vivir conmigo en su antigua casa. Sus relatos siempre fueron tan cautivadores que la animé de inmediato. ¿Ah, sí? ¿Qué sucedió? Tenías 3 años y te estaba cuidando, comenzó, apenas con un susurro. Tus padres y tus hermanos habían salido durante una noche de tormenta. Porque el frío te afectaba mucho y el asma, nos hallábamos en la sala de aquella vivienda. Yo veía mi novela mientras tú me hacías compañía. Te había arropado con una cobija para alejar el frío y te daba tu biberón tibio, buscando mantenerte calientito. Pero no fue suficiente. Empezaste a respirar con un silbido que jamás olvidaré. Me aterré. Fui tan rápido como pude al cajón donde guardaba el inhalador de emergencia. De inmediato te lo puse en la boca. Te di el primer puff y conté hasta 20 para el segundo. Pero al presionar, el cartucho no expulsó nada. Me di cuenta desesperada de que se había agotado. Volví a hurgar en el cajón buscando algún repuesto, mientras escuchaba tu voz descontrolada y el jadeo que te sofocaba. Sentí que me iba a dar un síncope. Comencé a marearme y un dolor intenso oprimió mi pecho. Estaba en una agonía terrible al verte asfixiar. No me quedó otra opción que dejarte un instante para subir al segundo piso. Yo sabía que iba a ser un tormento, pues mis piernas me castigaban con dolores crónicos, pero era la única manera de buscar otro inhalador en la habitación de tus padres. Como pude, llegué a la escalera e intenté ascender. Mis extremidades inferiores, sin embargo, se negaban a cooperar. Cada vez que intentaba levantar la pierna, el dolor me hacía gruñir con fuerza. Me faltaba el aire y el pecho parecía a punto de estallar. Aún así, escucharte toser de forma tan violenta me impulsó a seguir. Avancé con esfuerzo. Logré subir a duras penas 9 escalones miserables. Pero no soporté más. Mis piernas se rindieron y mi cuerpo cedió. Caí, mareada, logrando aferrarme a la barandilla para no rodar hasta abajo. Le rogué a Dios, clamando por aliento para subir. Ya no me quedaban energías, ni para moverme. Lo único que podía hacer era mirarte con impotencia. Estabas rojo, batallando por respirar. Mi desesperación se hizo absoluta. Tenía que subir esa maldita escalera a cualquier costo. No podía permitir que perecieras tan joven. Con las últimas fuerzas que me quedaban, intenté arrastrarme, pero volví a fallar. Finalmente, exploté en un llanto mudo, sin más fuerzas ni para lamentarme. De pronto, vi la silueta de un señor subir la escalera. Fue algo muy extraño, porque no se oyó un solo paso. El hombre se introdujo por el pasillo que llevaba al dormitorio de tus padres. Grité con el hilo de voz que me quedaba, suplicando ayuda. Le dije que mi nieto se ahogaba, pero no obtuve respuesta. Lo único que me torturaba era escucharte
toser. Al poco tiempo, aquel individuo reapareció y con una voz igual a la de tu abuelo, que había fallecido meses atrás, me dijo: Tranquila, aún no es su momento. y descendió. Se dirigió a la sala donde tú te encontrabas. Le vi poner un inhalador en tu boca. Pronto empezaste a calmarte y solo te quedaba el llanto. Me devolvió el alma al cuerpo. Quise agradecerle, pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre desapareció, dejando atrás una luz que pareció desvanecerse en el aire antes de salir por la puerta. Mi abuela me contó que en aquel tiempo constantemente veía a mi abuelo en la casa. A veces estaba sentado en su sillón favorito frente al televisor. Un día, ella soñó con él y le preguntó por qué seguía allí, por qué no había trascendido. Mi abuelo le contestó que aún le quedaba una cosa más por hacer. Y después de salvarte, no lo volví a ver nunca más. La historia que estás a punto de escuchar es dura, pero refleja una realidad que muchos militares en Colombia enfrentan en silencio. Es el testimonio de alguien marcado por experiencias que pocos creerían y que lo acompañan hasta el día de hoy. Nunca imaginé que un simple cambio de turno pudiera alterar por completo mi vida. Cuando entré al servicio militar en Colombia, pensé que lo más duro sería el clima, las caminatas interminables o los entrenamientos que te dejan temblando por días. Pero nada de eso me preparó para lo que iba a vivir. Me enviaron a una zona complicada, de esas que se mencionan en voz baja, donde los cambios de puesto son constantes y el ambiente se siente pesado, incluso cuando todo está en silencio. Cada semana rotábamos a un punto nuevo, cargan mochilas, armas, mapas y un cansancio que se acumulaba sin darnos cuenta. No había un lugar que pudiéramos llamar hogar, solo breves descansos en campamentos improvisados entre árboles húmedos y tierra oscura. Con el tiempo, uno aprende a leer el monte. Hay sonidos que se vuelven familiares, movimientos que distingues sin verlos, y también aprendes que cualquier detalle fuera de lugar puede significar un peligro real. Aquella noche fue uno de esos detalles. Habíamos instalado las carpas en una elevación rodeada de vegetación densa. El aire olía a tierra mojada y hojas podridas. Era una mezcla inquietante, pero con el tiempo lo normalizas. A mí me tocó el turno de vigilancia, desde las 11 de la noche hasta las 2 de la mañana. Mis compañeros dormían dentro de las carpas, agotados. El silencio era tan profundo que el sonido de mi respiración me parecía exagerado. Ahí fue cuando escuché un crujido leve, apenas un sonido como si alguien pisara una rama con miedo de romperla. No era el crujido típico de un animal pequeño, no era un ave ni un roedor, era más calculado, más consciente. Me quedé quieto, apreté la linterna, pero no la encendí. Mis dedos estaban helados, aunque la noche no era particularmente fría. Entonces lo vi, una figura acercándose entre los matorrales con movimientos lentos, casi flotando. Avanzaba hacia nuestro campamento sin levantar ruido, demasiado silencioso. Un infiltrado, un llamado pisa suave. No había duda,
Mi corazón se aceleró tanto que el pulso me martillaba en los oídos. Mi entrenamiento reaccionó antes que yo. Le apunté, le disparé. Un solo disparo. El eco rebotó entre los árboles. Mis compañeros se levantaron alarmados, corriendo hacia mí. Cuando alumbramos con las linternas, sentí como algo se me desgarraba por dentro. Su cuerpo era pequeño, su rostro quieto, la ropa demasiado grande para él. Era un niño. No podía tener más de 12 o quizás 13 años. Me quedé paralizado. No hablé, no lloré, solo lo miré. Los demás intentaron consolarme, pero las palabras no podían entrar en mi cabeza. Yo había reaccionado a una amenaza. Eso era lo que decían. Era mi obligación, pero ninguna instrucción me había preparado para ver a un niño en el suelo, en medio de una misión. No dormí esa noche, ni la siguiente. 3 días después del incidente, finalmente intenté dormir. Me acosté, cerré los ojos y ahí estaba, parado entre los árboles, a unos metros del campamento inmóvil, mirándome. No corría, no hablaba, no hacía ningún gesto. Solo existía, como si su presencia llenara todo el sueño y no dejara espacio para nada más. Desperté con el corazón acelerado, el pecho frío, las manos sudorosas. Me dije que era normal, que era mi mente procesando lo ocurrido, que era culpa del cansancio. Pero la siguiente noche volvió a aparecer, y la otra, y la otra. Hubo un sueño en el que lo vi caminar despacio hacia mí. No hacía ruido, ni siquiera movía hojas a su paso. Cuando se detuvo cerca, levantó la cabeza y desperté de golpe, como si me hubieran lanzado agua helada encima. Después de una semana, dejó de aparecer únicamente al dormir. Una noche, mientras hacía guardia, sentí que alguien me observaba. Alumbré hacia una zona de arbustos y lo vi. Ahí, donde la luz de la linterna apenas llegaba, estaba su silueta pequeña. Una noche, mientras hacía guardia, sentí que alguien me observaba. Alumbré hacia una zona de arbustos y lo vi. Ahí, donde la luz de la linterna apenas llegaba, estaba su silueta pequeña. Parpadeé y desapareció. Me quedé quieto, sin respirar. No quería volver a mirar, pero lo hice y ya no estaba. Mis compañeros empezaron a notar mi comportamiento. Decían que parecía distraído, que me despertaba temblando, que hablaba dormido. Uno me dijo que una vez me levanté y salí de la carpa como si estuviera siguiendo algo entre los árboles. Por supuesto, yo no lo recuerdo, pero sí recuerdo que cada noche el niño estaba más cerca, más claro, más presente. Cuando terminamos esa rotación y volvimos a la base, pensé que iba a mejorar. Dormir bajo techo ayuda, o eso dicen. Pero esa misma noche, mientras caminaba hacia los dormitorios, lo vi parado al final del pasillo. Pero esa misma noche, mientras caminaba hacia los dormitorios, lo vi parado al final del pasillo. La luz tenue le daba un brillo extraño a la figura. No estaba completo, como si ciertas partes se perdieran en la sombra. Me detuve y él levantó la mirada. No movió la boca, pero en mi cabeza escuché algo parecido a un suspiro. Después desapareció entre parpadeos. En las semanas que siguieron,
Fue una mezcla de ansiedad y agotamiento. Yo sonreía en formación, cumplía mis tareas, hablaba con mis compañeros, pero por dentro sentía un peso constante, una tensión que nunca aflojaba. A veces mientras comía, escuchaba una voz pequeña detrás de mí. A veces, mientras entrenaba, veía algo moverse entre los árboles. A veces, mientras me duchaba, sentía que alguien tocaba levemente la pared del otro lado. Nadie me creía, pero yo sabía que no estaba imaginando todo. Empecé a dormir cada vez menos. Mis ojos ardían todo el día. Mi pecho se sentía apretado. Mis superiores me mandaron con psicólogos militares, pero no podía explicarles bien lo que veía. Sabía que si decía veo al niño, iban a pensar que estaba inventando cosas o buscando salir del servicio. Me guardé todo, y guardármelo fue lo que terminó de romperme. Pues una madrugada, mientras mis compañeros dormían, escuché pasos pequeños acercándose a mi cama. No pasos normales, eran suaves, irregulares, como si alguien caminara descalzo sobre el cemento frío. Abrí los ojos y lo vi, parado al lado de mi cama, mirándome con esa expresión que no era enojo ni tristeza, sino algo más profundo, como si estuviera esperando que yo le dijera algo que no sabía decir. Me quedé paralizado, ni siquiera pude gritar. Cuando pestañeé, ya no estaba, pero la sensación de que alguien seguía ahí no se fue. Un día, durante un entrenamiento, tuve un episodio extraño. Estábamos caminando en fila por un sendero y entre árboles vi al niño correr entre sombras. No había viento, pero las hojas se movían como si alguien pasara por ellas. Me detuve. Mi comandante gritó mi nombre, pero yo no reaccioné. Después, no recuerdo bien qué pasó. Solo recuerdo voces, gente agarrándome de los brazos, diciéndome que respirara. Ahí entendí que no podía seguir así. El peso de lo que hice ya no era un recuerdo, se había convertido en una sombra que me seguía a todos lados. Me enviaron a un tratamiento especializado, lejos de la zona, lejos del monte. No hubo contacto exterior por un tiempo, solo evaluaciones, terapias y silencio. Y el silencio era lo peor, porque en ese silencio también escuchaba pasos, también escuchaba su voz, también veía su sombra moverse por los rincones. Hoy estoy fuera del servicio, vivo lejos de zonas rurales, lejos de montañas, trato de mantener rutinas, de dormir lo suficiente, de seguir las recomendaciones de los profesionales. Pero el niño no se fue. No aparece siempre. No me persigue como antes. No me mira con esa intensidad que me rompía por dentro. Ahora simplemente está ahí. A veces lo veo parado en una esquina del cuarto, como si todavía buscara respuestas que yo no tengo. A veces lo escucho caminar cuando la casa está en silencio. A veces lo siento tan cerca cuando cierro los ojos. Yo sé que no es real. Sé que es mi mente tratando de procesar algo que nunca pude asimilar. Sé que es un recuerdo convertido en sombra. Pero aún así, cuando estoy solo, cuando la noche cae y todo se queda quieto, sé que él está ahí, observando, esperando, sin decir nada. ¿Y yo? Yo sigo tratando de vivir con eso.